Hola a todos, yo soy Abby y el día de hoy vamos a hablar de una de las posibles teorías para el final de The Amazing Digital Circus. Pero antes estoy muy emocionada porque ya es oficial que el último capítulo sí se va a estrenar en México y de verdad no puedo con la emoción. Y es que logré conseguir boletos para el mero día del estreno, el 4 de junio, así que voy a poder verlo sin spoilers completamente en vivo como se debe. Y de verdad siento que va a ser un final súper impactante y por eso hoy les quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más locas, perturbadoras y también interesantes sobre cómo podría terminar esta historia. Así que prepárense porque esto se va a poner muy intenso. No son los verdaderos, son copias atrapadas en el circo digital. Hay algo en The Amazing Digital Circus que no termina de cuadrar. Y no es solo que los personajes estén atrapados, es cómo están atrapados. Esta teoría nace de algo que vimos en USS Callister, un episodio de Black Mirror donde se plantea una idea inquietante. No necesitas secuestrar a alguien si puedes copiarlo. En ese episodio, un hombre toma ADN de otras personas, cabello, saliva y crea versiones digitales de ellos. Estas copias piensan igual, sienten igual, creen ser los originales, pero no lo son. Y ahora piensa esto, ¿y si en el circo digital pasa exactamente lo mismo? ¿Y si los personajes que vemos no son humanos reales atrapados, sino copias digitales creadas a partir de ellos? Eso explicaría muchas cosas. Primero, la falta de recuerdos claros. Muchos personajes no recuerdan bien quiénes eran antes, como si su memoria estuviera incompleta o recortada. Segundo, la forma en la que aceptan su realidad. No luchan como lo haría alguien que fue arrancado de su vida real. Es más como si hubieran despertado ahí, como si ese fuera su punto de inicio. Bajo esta teoría, alguien o algo escanea la mente de una persona, la copia y la inserta en este mundo digital. Y mientras esa copia sufre, se pierde o se rompe dentro del circo, la persona real sigue allá afuera, viviendo su vida normal, sin saber que una versión suya está atrapada. Y aquí viene lo más perturbador. Si eres una copia perfecta, si tienes todos los recuerdos, emociones y pensamientos, ¿realmente importa que no seas el original? O peor aún, ¿cómo podrías siquiera darte cuenta? Tal vez ese es el verdadero horror del circo digital. No es que no puedan salir, es que nunca estuvieron ahí realmente. Jack será el villano final y el nuevo dueño del circo digital. Hay algo que no encaja en The Amazing Digital Circus y todo apunta a Jax. Mientras todos los personajes se ven asustados y desesperados, él es el único que parece disfrutar lo que está pasando. Esto se vuelve aún más sospechoso cuando recordamos que, cuando hubo la oportunidad de salir, Jax simplemente no quiso hacerlo. No mostró interés, ni miedo, ni urgencia, como si ese mundo fuera exactamente donde quiere estar. Además, en la serie se menciona que el circo puede ser manipulado si sabes cómo hacerlo, tal como lo hace Kane, creando escenarios y controlando todo. Alguien podría tomar su lugar y Jax encaja perfectamente, no solo porque entiende el caos, sino porque lo disfruta. Bajo esta teoría, Jax no quiere escapar, quiere quedarse y tener el control, y si logra manipular el circo, podría obligar a todos los demás a permanecer ahí con él, convirtiendo ese mundo en su propio juego. Lo más perturbador es que ya no estarían atrapados solo por el sistema, sino por alguien que decidió que nadie se vaya. Pomni podría sacrificarse para liberar a todos del circo digital. Desde el inicio de The Amazing Digital Circus, Pomni no es como los demás. Mientras todos reaccionan al caos de distintas formas, ella es la que más intenta entender lo que está pasando y sobre todo la que más muestra preocupación por los demás. En el tráiler la vemos claramente alterada, ansiosa, pero también con una idea constante en mente: ayudar. Esto podría no ser solo parte de su personalidad, sino una pista de su destino. A lo largo de la serie se deja entrever que el circo no es solo un lugar del que escapar físicamente, sino una especie de sistema mental. No cualquiera puede salir,
porque no se trata solo de encontrar una puerta, sino de entender cómo funciona esa realidad. Y aquí es donde Pomni podría ser clave. A diferencia de otros personajes que se adaptan o se resignan, ella parece estar en un conflicto constante, como si su mente estuviera intentando romper las reglas del lugar. Si conectamos esto con la idea de que el mundo puede ser manipulado como lo hace Cain, entonces es posible que alguien más también pueda aprender a hacerlo, pero no desde el control, sino desde la conciencia. Pomni podría ser la única capaz de llevar su mente más allá de los límites del circo, encontrar una salida real y abrirla. El problema es que eso probablemente tendría un costo. Si el circo funciona como una prisión mental o un sistema cerrado, abrir una salida podría requerir que alguien se quede atrás sosteniendo esa ruptura. Es decir, alguien tendría que sacrificarse para que los demás puedan escapar. Y todo apunta a que Pomni sería esa persona, porque es la única que realmente quiere ayudar a todos, incluso si eso significa perderse ella misma. Lo más fuerte de esta teoría es que no sería un sacrificio físico, sino algo peor, quedarse atrapada para siempre o incluso desaparecer, mientras los demás logran volver al mundo real. Y lo más triste es que probablemente nadie afuera sabría lo que hizo por ellos. Así, Pomni no solo sería la protagonista, sería la razón por la que todos logran salir. Bubble es el verdadero villano, y ahora que Cain no está, ¿tomó el control total? En The Amazing Digital Circus, siempre hemos pensado que Cain es quien controla todo, pero esta teoría cambia completamente eso. ¿Y si Cain nunca fue el verdadero villano? ¿Y si en realidad todo comenzó cuando algo lo infectó desde dentro? Ese algo podría ser Bubble. A simple vista, Bubble parece inofensivo, casi irrelevante, pero su presencia constante junto a Cain es sospechosa. No actúa como los demás personajes, no parece seguir las mismas reglas, es como si fuera parte del sistema, pero de una forma más profunda. Bajo esta teoría, Bubble no sería un personaje común, sino un virus que logró infiltrarse en el circo digital. Si Cain era una IA casi perfecta encargada de mantener el control, entonces su comportamiento extraño no sería natural, sería una señal de que estaba siendo corrompido. Bubble no lo controlaba de golpe, sino poco a poco, manipulando sus decisiones, alterando su lógica y haciendo que el mundo del circo se volviera cada vez más inestable. Pero aquí viene lo más importante. Ahora que Cain ya no está, Bubble ya no tiene a nadie que lo limite. Eso significa que el virus ya no necesita esconderse ni manipular desde las sombras. Ahora puede tomar el control directo del sistema, convirtiéndose en el verdadero villano. Lo que antes era una influencia silenciosa, ahora sería una presencia dominante y mucho más perturbadora. El circo dejaría de ser caótico por diseño y pasaría a ser caótico por corrupción. Las reglas podrían romperse, los escenarios volverse más peligrosos y los personajes estarían atrapados en un mundo que ya no tiene ningún tipo de control real. Esto también cambia completamente el papel de Cain. No era el enemigo, era la única barrera que mantenía a Bubble contenido. Y ahora que esa barrera desapareció, el verdadero horror apenas comienza. Y lo más inquietante de todo esto me lleva a mi otra teoría. Caine regresará para salvarlos y será clave para derrotar al verdadero villano. En The Amazing Digital Circus hay algo que muchos pasan por alto. Cain no parece haber desaparecido por completo. Aunque todo apunta a que perdió el control o fue eliminado, existe la posibilidad de que en realidad haya sido enviado a una especie de papelera o zona residual dentro del sistema. Y si eso es cierto, entonces Cain no está fuera, está oculto. Aquí es donde la teoría se vuelve interesante. Si los personajes logran encontrar esa parte del sistema, podrían recuperarlo o reconstruirlo. Pero no como era antes, sino en una versión mejorada, más consciente de lo que está pasando y menos limitado por sus propias reglas. Un Cain que ya no solo crea juegos, sino que entiende que todos están atrapados. Ahora, si conectamos esto con otra idea clave, el verdadero peligro podría no ser el circo en sí, sino algo detrás de él. Aquí entra Bubble, ese personaje que parece inofensivo, pero que podría estar ocultando algo mucho más oscuro.
Mientras Kane actuaba como una especie de controlador visible, Bubble podría ser la verdadera entidad manipulando todo desde las sombras. Bajo esta teoría, Kane no era el villano, era una pieza del sistema. Y cuando desaparece, el verdadero enemigo queda sin oposición. Por eso, los personajes tendrían que hacer algo que parecía imposible: regresar al núcleo del sistema, encontrar a Kane en ese vacío donde quedó atrapado y traerlo de vuelta. Pero esta vez, no como el showman caótico, sino como un aliado. Con un Kane restaurado y los personajes trabajando juntos, podrían finalmente enfrentarse a Bubble, romper el control del sistema y abrir una salida real. Y aquí está lo importante. No sería un escape individual, sino colectivo. No uno solo logra salir, salen todos. Esta teoría cambia completamente la perspectiva. Kane no sería el enemigo final, sería la clave para vencerlo. La teoría final: ya están muertos y su conciencia quedó atrapada en una simulación. Siempre hemos pensado que los personajes de The Amazing Digital Circus están atrapados en un lugar del que pueden escapar, pero esta teoría lo destruye todo. No hay lugar físico, y lo más perturbador, sus cuerpos ya no existen. Todo parte de la idea de que entraron a este mundo mediante un sistema de realidad virtual, conectando directamente su mente. Sus conciencias fueron transferidas o copiadas dentro de una simulación digital, mientras sus cuerpos quedaron en el mundo real. Pero el problema es el tiempo. Un cuerpo humano no puede sobrevivir indefinidamente sin alimento, agua o cuidados. Si nadie estaba ahí para mantenerlos con vida, sus cuerpos comenzaron a deteriorarse, dejaron de funcionar y eventualmente murieron. Pero la simulación siguió corriendo, y sus conciencias también. Esto explicaría por qué casi no recuerdan su vida anterior. No es solo confusión o estrés, es que ya no tienen conexión con nada real. Sus cuerpos desaparecieron, y lo único que quedó fue su mente funcionando dentro del sistema. Ellos creen que están intentando salir, pero en realidad están intentando volver a un cuerpo que ya no existe. Eso convierte todo en algo mucho más oscuro. Ya no es una historia de escape, es una historia de pérdida total. Están conscientes, sienten, piensan, pero están completamente desconectados de la realidad. Y lo más turbio de todo, aunque encontraran una salida dentro de la simulación, no despertarían, porque no hay nada a donde regresar. Solo quedaría su conciencia, atrapada en un sistema sin propósito, sin final existiendo porque no puede hacer otra cosa. Esto cambia completamente el significado de todo. No están atrapados en un lugar, están atrapados en la única forma en la que aún pueden existir. Y bueno, hasta aquí llegaron todas las teorías. La verdad, el final de The Amazing Digital Circus promete muchísimo, y con todo lo que hemos visto puede pasar literalmente cualquier cosa, desde sacrificios, villanos ocultos, hasta teorías mucho más oscuras de lo que imaginábamos. Pero ahora quiero saber ustedes, ¿cuál teoría creen que sea real o tienen otra aún más perturbadora? Si les gustó este video, no olviden suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!